Cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, pues no ajuste los objetivos, ajuste los pasos de acción. Una frase de Confucio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de donde nos estén viendo. Hoy tenemos como invitada a Mayerly Cárdenas, usted la ven a ella por aquí en TikTok, la están viendo en las otras redes sociales. Química de profesión, formuladora cosmética con más de 19 años de experiencia y actualmente consejera financiera. También tenemos a Heiber Viasus, quien es químico de profesión con más de 21 años de experiencia y actualmente consejero financiero. Ambos han ampliado su camino profesional como consejeros financieros, combinando análisis, estrategia y acompañamiento para ayudar a otros a construir un mejor futuro. Bienvenidos, Heiber, Mayerly, ¿cómo están ustedes hoy? Hola, muy buenos días, Waldir. Muy buenos días para todos. Súper, súper bien. Muy buen día, Waldir. Buen día a todo el mundo. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Contento, agradecido de estar aquí acompañándonos y acompañándote en tu programa, Waldir. Estamos muy felices. Hace algún tiempo no traía invitados, o sea que bienvenidos. Cuando necesitamos especialistas como ustedes en el tema de hoy, pues los traemos aquí a Hablemos de, que se está transmitiendo a partir del canal Power Minds y a través de las redes sociales de Waldir Ortiz. Bueno, un tema hoy que estuvimos anunciando en redes sociales como seguridad financiera o económica. Vamos a empezar con ese material que tenemos por allí para ir desarrollando el tema. Bueno, esta frase muy importante porque cuando nosotros hablamos de objetivos, normalmente tenemos dificultades para alcanzarlos. Estamos hablando de cualquier área, Mayerly, Heiber, audiencia. Puede ser el área personal, económica, familiar, laboral. Pues lo que hacemos es desistir, dejarlos de un lado, en lugar de analizar y pensar en qué podemos hacer en ese cambio y en esa planificación que tenemos, qué cambios podemos hacer en esos pasos que tenemos hacia la consecución de esos objetivos. Entonces, la frase nos habla de eso y estoy muy de acuerdo con ello. ¿Qué piensan ustedes, Mayerly? Bueno, definitivamente cuando nos establecemos objetivos, muchas veces nos perdemos en el camino y pensamos que el objetivo es el problema, cuando no es así. Realmente son los pasos que seguimos o la acción que se ejecuta en medio de alcanzar ese objetivo. Entonces, al hacer como un par en el camino y poder evaluar qué es lo que realmente estoy haciendo para llegar o alcanzar ese objetivo, creo que es un paso más importante que cambiar el objetivo como tal. Heiber. Completamente de acuerdo con mi esposa. Realmente no es solo simplemente por la primera señal de fracaso detenernos y cambiar la decisión repentinamente, sino es simplemente el fracaso realmente es el precio que estamos pagando por el cambio, por alcanzar los objetivos. Y una frase que traigo a colación es que todo cambio es un proceso y todo proceso requiere tiempo. Entonces tenemos que dar el tiempo a todo este camino para poder llegar a nuestros objetivos. Muy bien, me gusta esa frase, me gusta esa frase. Y mira, y para continuar, nosotros vamos a hacer énfasis en esto. Mira el título, seguridad económica o financiera, pero antes vamos a dar esas definiciones de qué es exactamente la seguridad financiera cuando hablamos de economía y finanzas, ¿no? Situación económica se refiere al conjunto de bienes que integran el patrimonio de una persona, es decir, su solvencia a la cantidad de bienes activos que se poseen. ¿Qué piensan? Bueno, referente a esta parte, realmente cuando hablamos de seguridad económica estamos hablando como de lo que tenemos aquí y ahora, ¿no? Se refiere a esa capacidad que una persona o un hogar tiene para cubrir esas necesidades básicas de una manera estable a corto tiempo. Entonces hablamos, por ejemplo, de esos ingresos regulares, de ese empleo, de esa actividad que se tiene que es estable, esa capacidad de consumo diario y esa vulnerabilidad también inmediata ante ciertos choques, ¿no? Que pueden presentarse. Entonces es más como un concepto estático y presente. Vamos a ir con la definición de situación financiera. Aquí tenemos la definición como que se refiere a la liquidez que tiene una persona o empresa, es decir, al efectivo que dispone en lo inmediato. En conclusión, se refiere a la capacidad que poseen para hacer frente a las deudas que tienen, es decir, de la liquidez de la que disponen para pagar sus deudas. Heiber. Completamente de acuerdo, y justamente comentaba eso con mi esposa esta mañana escucho bastantes podcasts y uno estaba hablando de Ryan Tracy y hablaba más sobre todo la estabilidad financiera, ¿no? Y es más como esta capacidad cuando la persona está
bien económicamente, que no se preocupa si el dinero le va a faltar, ya que tu situación financiera te lo permite, te permite tener esa estabilidad, esa tranquilidad que no vas a tener la preocupación si no entra, si no tienes ese ingreso adicional. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos claro que, en resumen, la situación financiera, como lo vemos aquí, es ese conjunto de bienes que, que tienes en cuanto a la solvencia para cubrir los gastos actuales. En lo financiero es que tanto esa capacidad, esa solvencia que tienes, pues va a poder ayudarte para tener esa estabilidad financiera. No sé si podemos analizarlo de esa forma. Sí, a mí me gustaría de pronto agregar algo y es también como esa capacidad que tiene una persona para mantener su bienestar económico a largo tiempo, incluso frente a diversos eventos que se puedan presentar que son impredecibles o que son previsibles, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de riesgo, cómo podemos, digamos, asegurar que el ingreso en un hogar no va a hacer falta a pesar de que algo suceda, cómo podemos tener un ahorro sistemático o un fondo de urgencia que nos garantice precisamente que a pesar de que algo suceda, tenemos un respaldo, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el tema de inversión, la planeación de objetivos futuros, ya sea retiro, educación, patrimonio, todo lo que es la resiliencia financiera ante una crisis. Entonces, en el anterior veíamos que era algo como más estático y en el presente, en este ya lo empezamos a ver que es un poco más dinámico, estratégico y ya va a ser más a largo plazo. Perfecto. Nos preguntamos, ¿no? Me llegó ese análisis cuando estamos preparando el programa y bueno, entonces, ¿a cuál deberíamos darle más importancia? Y lo tenemos aquí cuando hablamos, ¿cuál es el más importante para tu plan de vida? Y es que tienes un plan de vida, primero que todo, tienes un propósito, tienes unas metas a nivel económico en tu vida. Me imagino que sí, todos tenemos de alguna forma un proyecto, queremos avanzar en la vida, queremos tener dentro de determinado tiempo una estabilidad económica, no queremos pasárnoslas si estamos teniendo dificultades actualmente, pues pasárnoslas siempre en esas dificultades. Entonces, para eso es bien importante tener, primero que todo, una planificación, un plan de vida, luego una planificación y para eso están las herramientas que vamos a dar a lo largo del programa. Y si no tienes un proyecto, un plan, si no tienes algo, te queremos decir que ese plan de vida que puedes ir elaborando, si no lo tienes, bueno, está compuesto por metas, objetivos y propósito. Cuando propósito es esa tranquilidad que a largo plazo quieres obtener, cuando proyectas en el futuro a largo plazo tener una tranquilidad o X situación, puede ser personal, puede ser bien, puede ser alguno de estos factores. El objetivo, ¿cómo vas a lograr que ese propósito se dé a cabo? Pues a partir de la consecución de pequeñas metas. Entonces, aquí te mostramos un ejemplo muy práctico, por lo menos. Una meta puede ser, vamos a solicitar un préstamo para obtener una casa. ¿Sí? Quiero tener una casa, quiero comprar una casa. ¿Qué serían los objetivos allí? Bueno, ¿cómo voy a generar el dinero para comprar esa casa? ¿Cómo voy a generar esa cuota inicial? ¿Cómo voy a generar esos pagos? ¿Qué debo hacer? ¿De dónde va a salir ese dinero? Entonces ahí tienes que tener esos objetivos. ¿El propósito cuál es? No es simplemente tener una casa y ya sentarte. No, es buscar esa tranquilidad, paz y libertad económica en algún momento. Que quieres salirte de pagar arriendo, de pagar alquiler. ¿Por qué? Porque pues, no te piensas que tu dinero está yendo pues, a la basura. Sí, entonces de esa forma puedes analizarlo en cualquier área de tu vida. Meta, objetivo y propósito. No solamente en el aspecto financiero, en el aspecto de relaciones, en el aspecto laboral también. Eso lo puedes elaborar de esa forma, poniéndote metas, objetivos y que van a contribuir a ese propósito. ¿Qué nos puedes abundar ahí, Heiber? Créeme que es el conjunto de muchas cosas, ¿no? Porque realmente, como tú mismo haces alusión, no es simplemente decir que quiero, sino cuáles son las herramientas y qué es lo que necesito para hacerlo. ¿Sí me entiendes? Como tú dices, necesito un préstamo para mi casa, pero ¿cómo? ¿Qué herramientas? ¿Qué vas a utilizar? ¿Cuáles son los medios? Qué debo hacer? ¿Qué precio debo pagar? Porque pues todo debe ser construido con un paso a paso, ¿no? Y es simplemente una de nuestras labores el poder educar a las personas para que lo hagan de la manera correcta. No es simplemente ir y decir, voy a empezar desde el paso 5, pero realmente debiste haber comenzado desde el paso 0, 1, 2, 3, todo lo que es la preparación, ¿no?
completamente de acuerdo contigo. Exacto. No sé si quieres agregar algo, Mayerly. Sí, definitivamente esto no solo es a nivel financiero, sino también en muchas metas de la vida. O sea, yo puedo decir, quiero tener el cuerpo, pues 90, 60, 90, pero ¿qué plan de acción estoy haciendo para eso? Ahora, el objetivo puede ser uno, pero no debo, digamos, como frustrarme en ese camino si lo que quiero es un objetivo claro. ¿Qué puedo hacer paso a paso? ¿Cómo puedo avanzar? Se habla mucho, por ejemplo, de ese avance al 1%, que si hacemos día a día un 1%, imagínate en 365 días que vamos a obtener, 365% de avance. Entonces, nos frustramos a veces porque sentimos que el objetivo es grande, pero vemos que la meta puede ser, perdón, que la meta es grande, pero que el objetivo puede ser ir paso a paso, irlo construyendo poco a poco. Excelente, muy bien, de acuerdo. Y cuando hablamos de, bueno, ya tenemos ese plan, ya tenemos ese objetivo, eso establecido. Entonces, pues obviamente, ¿cómo vamos a llegar allá? Entonces se debe hacer una planificación. Entonces, por lo menos aquí estamos viendo que la planificación de tus ingresos y egresos personales es el primer paso para construir estabilidad económica y libertad a largo plazo. Y aquí no se trata solo de ahorrar, sino de entender cómo tus ingresos, gastos y decisiones diarias moldean tu futuro financiero. Entonces, esos pequeños pasos, Mayerly, ¿cómo podríamos definirlos? Bueno, yo creo que lo primero es saber cuál es mi realidad actual a nivel financiero, por ejemplo. Como decimos, cuáles son esos ingresos, de dónde está llegando el dinero al hogar o a la persona. Luego de eso también hacer como ese balance de cuáles son mis gastos. Realmente hacer como ese momento de reflexión en el que yo digo, ok, esto es lo que tengo que pagar, casa, carro, arriendo, si hay hijos, entonces cuánto está destinado para el presupuesto de los hijos, en fin, todos los gastos que se tienen. Cuando vemos esas entradas versus esas salidas, podemos establecer que posiblemente vamos a tener un dinero que es el flujo de caja que me va a permitir crear un departamento de ahorro. Y es con ese departamento de ahorro que vamos a poder irnos a proyectar a otro tipo de metas. Entonces, siempre comenzar por dónde estoy en este momento, cuál es mi actualidad financiera, es lo que me va a permitir tener una radiografía de cuál va a ser ese futuro. Excelente. Yo hago también Mire, alusión perdón, guardia, yo hago sí, alusión y dale. también complemento esta parte que dice mi esposa, y realmente es bastante importante hacer este ejercicio, porque cuando tú ya haces ese balance y sabes qué es el dinero que te está sobrando, después de hacer un balance de ingresos versus egresos, es importante que le pongas un nombre a ese dinero, ¿no? Porque usualmente, como decimos en Colombia o en Latinoamérica, si no le ponemos un nombre a ese dinero se convierte en los gastos hormiga, los famosos gastos hormiga. Empiezas tú a gastar bastante de a poco y cuando menos piensa, ya no tienes ese dinero. Así es, así es. Y mira que cuando tenemos una planificación, vamos a hablar de esos beneficios. Ustedes mencionaron algunos de ellos ahora y entre ellos y muchos más pueden haber, evitas endeudarte por emergencias. Cuando tienes una planificación económica o financiera y o evitas endeudarte por emergencias, porque vas a ver más adelante que Mayerly y Heiber nos van a hablar de cómo prever eso, al menos por un corto periodo de plazo, mientras gestionas, mientras resuelves otros aspectos. También puedes ahorrar sin descuidar tus gastos fijos, porque eso es importante, que me gano con ahorrar y meter toda la plata acá y me estoy endeudando por compromisos que tengo diarios por mis gastos fijos, ¿no? Aprendes a invertir con seguridad también, que nos van a hablar de inversión, y también reduces el estrés financiero y aumentas tu estabilidad emocional. Qué cosa importante, y me quiero centrar en ese punto, Mayerly Heiber, porque yo creo que a partir de allí, de ese manejo, de esa estabilidad emocional que tengamos, de acuerdo a lo que nos está sucediendo económicamente o financieramente, pues depende mucho, depende cómo vas a salirte de eso o cómo vas a resolver, porque normalmente en lugar de arreglarlo, lo que haces es perjudicarlo por las malas decisiones que toma. Entonces, vemos muy seguido que entonces tengo una deuda aquí, una deuda personal, entonces abro otra acá para de allí tomar eso que me prestaron acá, lo paso acá y tapar un hueco con otro hueco.
Entonces, yo creo que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando les puede estar sucediendo eso. No encuentran la manera, no encuentran la forma o de cambiar el método, de cambiar la manera de hacer, porque se la pasan en eso. Entonces, tienen buenos ingresos, tienen buenas entradas de dinero, pero no han podido manejarlos, no han podido encontrar las herramientas para hacerlo. Sí, definitivamente una inestabilidad financiera no solo va a tener un impacto, valga la redundancia, a nivel financiero, sino también a nivel personal, a nivel familiar, porque de pronto no te va a dar como claridad de pensar en otras áreas si estás solo concentrado en esa parte financiera, nada más. Entonces, poder comenzar a tomar el control y acción también es muy importante cuando estamos hablando específicamente de finanzas, pero que todo es como un todo, ¿no? Cada parte va a sumar y cada parte va a aportar. Si tú comienzas, por ejemplo, a tener disciplina en un área, esa misma disciplina la puedes tener en otras áreas. No, pues justamente y de hecho es un tema bastante importante el que estamos tratando hoy porque es una invitación para todos, porque todo el mundo, todas las personas deberíamos tener conocimientos en finanzas, ¿no? Desafortunadamente en nuestros países, sobre todo a lo de Latinoamérica, es tipo de formación o tipo de educación que no recibimos cuando estábamos pequeños, cuando estábamos jóvenes. Y realmente es como la preparación para que cuando tú llegues a tu etapa de adultez, realmente ya tengas todos esos conocimientos sólidos y puedas utilizar las mejores estrategias para poder planificar y evitar una inestabilidad financiera, como hablamos acá. Y mira que hay algo importante y que tú estás mencionando allí, tiene que ver con eso. Nosotros deberíamos, desde niños, haber tenido una formación, de haber, en primaria, tener una clase, un módulo donde te digan, bueno, educación financiera o que lo llamen de otra forma. Porque ahora lo estamos viendo, yo lo estoy viendo aquí en la educación de mi hijo, yo creo que ustedes también tienen sus dos niñas estudiando y se ve eso. Por lo menos hay un plan de uno de los bancos de acá en donde puedes ir pasan por el colegio, entonces uno manda el dinero, ellos lo van, o sea, los están educando financieramente, les están diciendo, bueno, la platica que ponga, yo al niño le abrí, por ahí la tenemos, me llega a la cuenta, le llegó una tarjeta de débito a él y todo esto, y está bien, bien interesante ese tema, porque yo acá en la casa también le estoy enseñando con su alcancía. Entonces ya sabe, el año pasado, hace 2 veranos, sacó un puesto de limonadas, idea de él, y llamó a 2 amiguitas para que le ayudaran y entonces sabe que ya con eso está generando dinero y qué va a hacer con ese dinero después. Entonces lo he ido educando ahí y más aún con estas herramientas. Yo pienso que es importante que para los países latinoamericanos existiera o existiese eso en algún momento porque es base de todo lo que vivimos nosotros a lo largo de nuestra vida. Si no encontramos personas como ustedes o no encontramos las herramientas o los medios, no estamos en ese entorno, pues entonces sabemos que ganamos plata, pero se nos fue. Y vemos la queja, ¿no? Pero es que no me alcanza la plata. O sea, yo puedo y gano bastante, no entiendo por qué. Eso sucede, ¿por qué? Porque no tenemos esa planificación. Y si vamos a la siguiente diapo, que es aquí, según los datos del Banco Mundial de la Salud, el 40% de los adultos en América Latina no tiene un control claro de sus gastos, lo que demuestra la necesidad de educación financiera, un 40%. Yo digo que podría ser más. Ese 40%, yo creo que yo me incluyo, yo quiero incluirme allí, como para ponerme ese reto. De verdad sé que a nivel financiero he cometido, bueno, yo no hablo de errores, he tomado malas decisiones. He tomado malas decisiones, de pronto no tuve en algún momento esa conciencia económica, esa conciencia financiera, y pues eso acarreó, tuvo sus efectos, ¿sí? Sus efectos secundarios. Entonces, por lo tanto, pero cuando ya empiezas a conocer eso y escuchas hablar y conoces a personas como ustedes, pues ya uno dice, bueno, es que es por aquí, y no es quejarme y decir por qué no lo hice y toda la plata que boté y bueno, todo eso no, es realmente ya lo conocí, bueno, vamos a hacerlo a partir de aquí y que es por eso que ustedes, la audiencia nos está viendo aquí a nosotros tres en este momento, pues hablando porque hemos tenido la oportunidad de mirar tanto lo que ellos hacen como lo que hacemos nosotros para generar esa sinergia como la que ustedes ven hoy aquí en este programa. Me gustaría agregar algo y es cómo comenzar. O sea, cuando se comienza con una autoevaluación, por así decirlo, como de ok,
yo admito, no sé, por ejemplo, manejar el dinero. Tengo un ingreso X, pero no me alcanza. Entonces, cuando comienzo a hacer como esa autorreflexión y empezar a preguntarme, autocuestionarme, ¿por qué no me alcanza? Si yo tengo estos gastos y mi ingreso es tanto, ¿por qué el dinero no es suficiente? Entonces, no es un tema de que el dinero no sea suficiente, sino que posiblemente las decisiones que se están tomando no son las más acertadas con la realidad que yo tengo. ¿Sí me voy a entender? A veces queremos gastar más de lo que realmente tenemos y ese también puede ser un error. Entonces, la importancia de poder comenzar, de admitir, ok, no he tomado buenas decisiones, va a llevar realmente a que pueda cambiar esa realidad y ese futuro. Las decisiones que se tomen hoy van a tener un impacto en el mañana. Entonces sí es muy importante comenzar. Ahora, cuando tú hablabas hace un momento, por ejemplo, acerca de esa educación financiera que nunca la hemos recibido, eso sí ha sido completamente claro. En nuestros países nunca la hemos recibido, pero todo comienza también por el ejemplo. Y eso yo lo veo con mis hijas, por ejemplo. Yo no quiero que de pronto cometan esas mismas equivocaciones que yo he cometido y comienzo a hacer frente y responsabilizarme yo misma de las decisiones que tomo y de lo que quiero que mis hijas aprendan de mí. Entonces, creo que se aprende más por el ejemplo. Lo hemos visto con familias con quienes nos hemos reunido y vemos cómo hay personas que definitivamente están tomando más conciencia de cómo es la funcionalidad del dinero, porque realmente no es por el dinero, es por lo que puedes hacer con el dinero, por la tranquilidad que puedes tener al tomar decisiones y saber que ese dinero te da el soporte para poder tomar ciertas decisiones. Muy bien, me parece muy cierto lo que acabas de mencionar. Y bueno, es empezar, o sea, cuando escuchas esto, cuando escuchas estos consejos, estas definiciones, pues empiezas como a analizar y está en ti, obviamente, que nos estás escuchando, si lo haces o no lo haces. Lo importante, tengan en cuenta siempre que para generar cambios tienen que haber pequeños cambios y esos pequeños cambios pueden empezar desde allí, desde esos mismos hábitos diarios que tienes de consumo, de esos mismos hábitos en lugar de ir 5, no sé, 5 veces o 7 veces por semana al servicio al volante de un restaurante, bueno, velo bajando. Si tu problema, si lo que te estás presentando es que no te alcanza el dinero, bueno, hay alternativas y vamos a ver eso más adelante de una manera de 5 que quisimos mostrar aquí, 5 pasos o 5 herramientas que te van a ayudar de pronto a manejar mejor tu aspecto económico. Ahora vamos inclusive con ellas. Vamos a ponerla, porfa. Aquí te lo dejo, Maye. Vale, gracias. Entonces, mira, lo primero es, como hablábamos hace un momento, es evaluar tu situación actual. Entonces, vamos a hacer un par en el camino. Vamos a decir, ok, antes de tomar decisiones necesito analizar cuál es mi realidad económica, registrar cuáles son mis ingresos, si es del trabajo, si soy una persona que tiene un trabajo autónomo, que soy empresario, emprendedor, cuáles son esos ingresos que están llegando al hogar o a la casa. Y luego también hacer una lista de sus gastos que durante al menos un mes es importante como monitorearlos para saber cuáles son realmente. Es que son esas obligaciones económicas que tengo mensuales, ya sea como pago de alquiler, servicios, o son esos pequeños gustitos culposos que van haciendo que mis gastos incrementen y sean superiores a los ingresos. Entonces, cuando podemos hacer como ese acto de reflexión y hacemos un seguimiento, eso va a facilitar también como tener esa radiografía. Identificar cuáles son esos gastos innecesarios, haciéndote solo la simple pregunta, ¿realmente lo necesito? Y si realmente lo necesito, ¿vale la pena el costo que tiene? ¿Puedo reemplazarlo por otro que tenga al que realmente pueda yo tener un mejor acceso? Entonces, definir todo esto va a hacer que realmente podamos ahorrar cada mes, sacando esos gastos innecesarios, esos gastos hormiga, como lo decía hace un momento mi esposo, y poder realmente ver cuál es esa realidad. Uno de los consejos es clasifica los gastos fijos que tú tienes, como el alquiler, los servicios, y todos los que son variables. Entonces, los que tenemos eventualmente, las salidas al restaurante, los gastos de un café, las comidas fuera de casa o incluso esos domicilios que podemos pedir, todos esos hacen parte de esos gastos variables y si realmente son necesarios.
Perfecto, muy bien. Bueno, vayan anotando allí, vayan anotando allí. Vamos entonces con ese siguiente paso. Entonces, mira, hablamos de todo lo que era definir las metas financieras y hablamos de todo lo que son SMART, es un acrónimo, todo lo que entonces son lo que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, realizables y pues en un tiempo definido. Cuando hablamos de todos esos, y yo creo que muchas personas, sobre todo los latinos especialmente, y es algo, y es un ejercicio que hicimos todos hace muy poco, y hablo específicamente el 31 de diciembre a la medianoche, cuando todos comimos esas 12 uvas. Estoy seguro que más de uno de nosotros latinos no nos acordamos, yo creo que la uva número 8, número 9, cuáles fueron esos objetivos realmente. Realmente fueron específicos, realmente los podemos, fueron medibles, fueron alcanzables. ¿Qué tiempo le dimos como límite a esos objetivos? Porque aquí la invitación es, si hacemos y nos fijamos todo este tipo de objetivos, la invitación es que hagamos, los definamos en un determinado cantidad de tiempo, pueden ser a 2 a 3 meses, que realmente sea y le podamos hacer la trazabilidad a esos objetivos o que hagamos microproyectos o microobjetivos a nivel del año. Podemos dividir en 4 partes el año, periodos de 3 meses. En periodos de 3 meses podemos darle un tiempo específico a ese tipo de objetivos, pero que podamos hacer una trazabilidad realmente de ellos, que podamos mirar, los he realizado, no los he realizado, no pude en esos primeros 3 meses, bueno, voy a pasarlos les voy a alargar 1 mes o 2 meses más, pero que podamos realmente ver que realmente son alcanzables inicialmente y que podamos y se ajusten a nuestra realidad. ¿Ok? No podemos decir el 31 de diciembre a la medianoche, este año voy a ser millonario. Ok, sí, es posible, pero pues nos va a tomar un tiempo para poderlo hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el precio que vamos a pagar por esa realización, por ese objetivo? Entonces, más como la invitación a hacer este ejercicio y que hagamos microproyectos, pero que no olvidemos todos esos 12 objetivos que realmente hicimos. Y al final del año podemos decir, de estos 12 objetivos, no sé, y pudimos alcanzar 8. Esos otros 4, bueno, los voy a transmitir para el siguiente año, pero en los primeros 3 meses. No los voy a definir nuevamente para los 12 meses porque si no, hablamos de todo lo que es la postergación. Y es uno de los mayores enemigos para poder realizar nuestros objetivos, el postergar, el postergar, el postergar porque nunca vamos a llegar. Esa es la procrastinación en sí. Exacto. En sí nos sucede eso y no solamente, vuelvo y digo, los temas que nosotros hablamos aquí en el canal, en Hablemos de, siempre tienen que ver con algún área de la vida. Son cosas de pronto que parecen muy básicas, pero que tendemos a olvidar. Tendemos a decir, pues sí, yo sé eso, pero resulta que, bueno, entonces aplícalo. Y si no lo quieres aplicar, entonces no te quejes. ¿Sí? Entonces pasa eso. Ahora vamos a ver, gracias, Heiber, de crear un presupuesto. Este es el tercer paso, tercera herramienta que te damos y es crear un presupuesto realista. Y ahí en ese tema ustedes son especialistas, Mayer y Heiber. Sin embargo, hablamos de una regla conocida como la 50-30-20, que habla de que el 50% de tus ingresos va para necesidades básicas, o sea, vivienda, alimentos. Yo sé que hay otras teorías, otras propuestas por allí. Esta me parece efectiva, aparte de que dentro, bueno, voy a terminar la definición. La regla conocida como 50-30-20, que la primera es 50% para necesidades básicas, donde estás incluyendo vivienda, alimentación, transporte, todos esos gastos básicos de subsistencia. El 30% para deseos o gastos personales, que es darte el gusto, ¿sí? Lo que hablamos ahora de salir al restaurante, de ir al cine, de la peluquería, de las uñas, del maquillaje, bueno, estas cosas. Y 20% para ahorro e inversión. ¿Sí? Ahorro o inversión. Entonces, pueden haber otras. Conozco otra que es el 10%, ¿no? El 10% de ahorro, eso para imprevistos, eso lo hago yo, lo empecé a aplicar después de que vi El hombre más rico, que leí el libro El hombre más rico de Babilonia, creo que es el título. Y También lo habla, perdón, te interrumpo, Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. también, sí, ese también me lo leí. Y por ahí están, en esa biblioteca de ahí atrás. Y ahí fue donde empecé yo a tomar conciencia de que sí, o sea, en realidad no puede irse todo para un solo lado. Y de eso se trata esa planificación económica. Ahora, cuando hablamos de ese último 20% para ahorro o inversión, bueno, ahí es donde necesitamos, porque nosotros no sabemos, o sea, yo sé que me queda un 20% de mi salario o el 10%. ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, sí lo tengo. Entonces llegó
el vecino y me dijo, préstame plata, entonces le presté 10.000 o le presté ese 10% o un 5%, pero resulta que es que va para buenas manos, es que estás seguro que te lo van a devolver, estás seguro que eso te va a rentabilizar en algo. Bueno, es ahí donde personas como ustedes que conocen este tema, pues pueden asesorar. Y aquí va Mayerly, les va a hablar un poco de esto, que como les digo, son los especialistas en este tema. Bueno, en cuanto al tema de establecer un fondo de emergencia, es como decimos en nuestros países en Latinoamérica, especialmente en Colombia, es como ese guardadito, ese debajo del colchón que Debajo del tenemos colchón. ahí en caso de que algo suceda. Realmente el nombre de ese tipo de ahorro se llama un fondo de emergencia. Es esa liquidez que tú puedes tener inmediata y que te puede evitar de incurrir, por ejemplo, en deudas. Entonces, ahorrar el equivalente a 3 a 6 meses de los gastos fijos que se tienen en una familia o una persona lo tiene, va a proteger precisamente esos imprevistos, como puede ser la pérdida de empleo, emergencias médicas, reparaciones en el hogar, del carro, en fin. Son eventos que suceden, que no están planeados y que precisamente puede generar una deuda, pero que si estamos preparados va a evitar precisamente que tengamos el primer reflejo y es la utilización de una tarjeta de crédito. Y al utilizar una tarjeta de crédito estamos generando intereses y esos intereses igual hay que pagarlos. Y el banco, pues, qué más delicioso para un banco es que uno se endeude, ¿no? Ellos son los más beneficiados. Pero cuando nos organizamos de una buena manera, teniendo un fondo de emergencia, que eso hace parte de la base financiera de toda familia, entonces eso nos va a ayudar a que no incurramos en deudas. Entonces, guardar ese dinero en una cuenta, puede ser en una cuenta separada, en un fondo de alta liquidez, nos va a permitir eso, no confundir esos ahorros con otras metas personales. Por eso es importante a cada ahorro o a cada destinación de dinero ponerle el nombre. Así es. Ese es ahí, mira, yo hago una parte, digamos, si quiero viajar a visitar a mi familia, yo tengo una parte donde yo ahí no es que le haga bastante esfuerzo, o sea, hay otras compromisos que tengo, otros proyectos, y bueno, ahí voy poniendo, y ahí voy poniendo, y ahí poniendo. Al final del tiempo, cuando digamos, diciembre, todos queremos ir en diciembre a visitar Colombia, la familia y todo esto, en diciembre tengo algo ahorrado. Entonces, yo cierta parte la destino para eso, que es para gustos, ¿sí? Entonces, pero probablemente eso, si me sucede algo, algún imprevisto, pues me quedé sin ir a Colombia, pero entonces tengo eso allí para cubrir de pronto. O sea, ¿cómo le podríamos llamar a eso, a ese tipo de dinero que estás poniendo de lado, como decimos acá? ¿Entraría dentro de este fondo de emergencia, a llamarse fondo de emergencia? Yo pensaría que debemos partir primero como de la anterior etapa y es en cuanto al tema del presupuesto, porque si está dentro de tu presupuesto, tú puedes tener dos tipos de ahorros separados y hace parte de ese presupuesto, ¿cierto? Por eso el poder tener el presupuesto, el saber cuáles son tus gastos fijos y saber que lo que te queda le vas a dar un destino específico, eso es lo que te va a ayudar a tener una mejor organización financiera. Entonces, muy posiblemente, si no se tiene un fondo de emergencia, se va a tener que tocar ese ahorro que tú tienes para ese viaje deseado. Y creo que no sería la idea, porque pues igual está dentro también de los planes. Entonces, sí, en un caso extremo debemos tocarlo, es porque no tenemos otra opción, pero por lo menos no incurrimos en deudas, ¿sí? Y también es priorizar, es saber que no me tengo que castigar porque no tengo un fondo de emergencia. Siempre se comienza con poco. Cuando menos nos demos cuenta, ahí sí como dicen, de granito a granito la gallina llena el buchecito. Entonces, eso obviamente permite que poco a poco lo vamos construyendo. Ahora, no es un tema de que si mi presupuesto no me alcanza, ok, puedo comenzar a generar más ingresos. ¿De qué manera puedo comenzar a tener más ingresos al hogar de tal manera que pueda mejorar el presupuesto y que pueda crear todos estos departamentos de ahorro? Ok. Bueno, yo les tengo una pregunta para el final. Esto no está dentro de la estructura del programa, tiene que ver con esto y yo creo que a más de uno nos ha sucedido, pero es que, ¿qué hacemos si a mí no me sobra? Entonces, tengámosla ahí, que yo sé que ustedes pues, podemos abundar sobre eso, porque debe estarse preguntando a alguien por allí diciendo, pero es que yo trabajo y no me queda. Ahí vamos a hablar en un momento. Entonces, quédate por ahí si nos estás viendo en este directo.
Ahora, Heiber. Bueno, monitorea y ajusta tu progreso. En este punto, y hago alusión al anterior, cuando hablaba de establecer los objetivos, y hablamos de que es importante revisar tu plan cada 3 meses, y eso era lo que yo les hacía alusión. Hagamos todos los objetivos que hagamos, fijémosles una cantidad de tiempo, podemos dividir el año en 3, 4 periodos, y en ese momento empecemos a hacer realmente una trazabilidad. ¿Y cuál es la idea? Realmente volver a ajustar nuestras metas si cambian, o si tus ingresos, si cambian tus ingresos o tus prioridades, podemos ajustarnos. ¿Sí me entienden? Entonces la idea es simplemente el plan se estableció, siempre hay una oportunidad de mejora, siempre podemos hacer ajustes sobre la marcha, pero lo importante es hacer esa trazabilidad. Aparte de eso, podemos hacer pequeñas mejoras continuas que van a generar grandes resultados a largo plazo. Entonces, lo importante es simplemente hagamos una trazabilidad, hagamos los ajustes necesarios, pero siempre con veras de poder llegar a esos objetivos en el tiempo que hayamos establecido. Podemos manejar unos margen de error, unas tolerancias, más o menos un mes. Es decir, si lo fijamos a 3 meses, bueno, nos podemos ir a 4, pero siempre como teniendo un objetivo bastante claro para toda esta parte, ¿no? Genial. Bueno, entonces esos fueron las 5 herramientas que les traíamos para hoy. Y aquí viene algo todavía aún más importante. Pero antes de esto, respondamos esa pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo si yo digo, es que no me alcanza, el salario no me alcanza para dejar un 10% o un 20% de lado? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué podrían ustedes decirnos al respecto? Bueno, obviamente sí, definitivamente el tema es que dentro del presupuesto y esa lista de gastos que tenemos, estamos ya al límite, ok, ¿cómo puedo hacer para generar más ingresos? Entonces, el trabajo donde estoy realmente cumple con esas expectativas que tengo y tengo un plan de desarrollo allí donde pueda llegar a generar mayores ingresos. Ok, si la respuesta es no, ¿qué otras opciones tengo? ¿Puedo buscar otro empleo donde me paguen mejor? Podría ser también otra opción. Convertirte, por ejemplo, en un emprendedor también es algo que te va a generar ingresos y que incluso vas a estar trabajando por tus propias metas, por tus propios objetivos. Eso también puede ser otra opción. Creo que es una de las que se me viene a la mente. No sé, ¿tú qué piensas, Heiber, respecto a esto también? Sí, realmente es mirar tu situación actual, realmente, porque cuando vemos a nivel crecimiento profesional dentro de una institución, algunas veces llegamos y tocamos techo. Es decir, un ejemplo, en mi caso, que yo ya, si deseo continuar y tener un crecimiento profesional en la campo, en el área donde yo estoy ejerciendo, el siguiente puesto viene siendo el de director. Y mi directora y yo somos contemporáneos, es decir, que vamos a tomar el retiro prácticamente al mismo tiempo. Ya estoy al límite, ya a nivel crecimiento no puedo más. Entonces tengo que empezar a buscar este abanico de opciones que hablaba mi esposa realmente. Este trabajo me va a permitir tener un crecimiento personal ahí o profesional. Sí, no, en este caso yo ya estoy limitado. Tenemos que empezar a mirar, ok, si no fue acá, ¿puedo ir a otra compañía? Ok, puede ser. O, ¿por qué no toda esa energía? Y esto lo dijo mi esposa en una conferencia. Algunas veces pensamos que estamos construyendo algo muy lindo, algo muy hermoso, estamos haciendo algo genial, pero es que no lo estamos construyendo para nosotros, lo estamos construyendo a alguien más. ¿Por qué no dedicar ese tiempo, esa energía, esa pasión que tú tienes por tu trabajo en algo para ti mismo? ¿Por qué no vernos en emprendedores, trabajar para nosotros? ¿Por qué permitir que una persona que no conozcamos nos coloque un valor a nuestro activo más preciado, que es el tiempo? ¿Por qué alguien viene a decirte, oye, tu hora de trabajo o tu salario mensual equivale a esto, cuando tú puedes hacerlo para ti mismo? Entonces la invitación es, evaluemos todos esos escenarios y veamos en este caso si ya la verdad no tenemos más crecimiento, empezamos a buscar más opciones, ¿no? Porque lo mejor es trabajar para nosotros y esas mismas ganas, esas mismas energías, dedicarlo para algo para ti, para poder tener lo que hablábamos en este caso, una estabilidad financiera, que sabes que tienes toda una estabilidad económica, una estabilidad financiera, y que todo esto no va a pasar, como lo decía mi esposa, tanto a la parte familiar como a la parte mental, porque también esto te puede llegar a la parte mental. Hablamos de todo, ya son enfermedades o tipos de escenarios psicosomáticos, donde el psic, que es la mente, y el soma, que es el cuerpo, ya entonces se empieza a transmitir a toda una parte psicológica que puede llegar a tener un impacto mucho más grande.
Claro que sí, claro que sí. Entonces eso es una cadena de eventos que pueden suceder a partir de solamente no haber tomado una decisión de organizarte financiera y económicamente, económica y financiera, me gusta decirlo en ese orden. Eso tiene un impacto no solamente a nivel de lo que estás viendo, como decía Heiber, de lo que estás viendo efectivamente ahorita, no me alcanza, no me alcanza, no, porque eso va a tener la repercusión, eso me gusta que lo hayas mencionado, Heiber, porque la repercusión mental y física que vas a tener, que va a tener eso en ti, pueden ser graves. Entonces, miren toda esta cadena, por el hecho de no organizarme. Me planteó también Mayerly en algún momento en su intervención que si ya has hecho los ajustes necesarios, ya has hecho esa disminución de gastos, esa planificación para los imprevistos, y sin embargo no te alcanza, bueno, hay que empezar a mirar esas otras cosas que habló Heiber también, de, bueno, mirar alternativas, es que estoy donde quiero, debo y amo estar, ¿sí? Que eso ya lo trabajamos nosotros a nivel de propósito en lo que tiene que ver con el método 9D, es que en realidad mi trabajo está siendo evaluado o valorado de la manera que debe ser. Entonces hay cosas que ya vienen en un nivel diferente, pero que te pueden ir a ayudar a esa consecución de los objetivos de ingresos que puedas tener. Entonces, todo es una cadena. ¿Sí? Ahora, vamos con el siguiente diapositiva, por favor, que tiene que ver con estructura financiera. Y ustedes son los expertos, los dejo con el tema, Mayerly. Bueno, la estructura financiera la vamos a comparar con la edificación de una casa, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la edificación de una casa? Es la base, los cimientos. Entonces, eso que me va a permitir que pase lo que pase y suceda lo que suceda, la economía en el hogar no se va a ver afectado, el ingreso sigue llegando. Entonces, un pilar muy importante es el fondo de emergencia. Es ese que nos va a permitir precisamente no entrar en deudas, en que los objetivos financieros que tiene una familia o una persona, incluso una empresa, puedan hacerse realidad a pesar de que pase algo. Ahora, todo lo que tiene que ver con el tema de protección de la familia. Entonces, en nuestra cultura no tenemos, siempre vivimos como al día a día, ¿no? No tenemos ese pensamiento de poder ir más allá en cuanto a qué pasaría si yo soy la persona que soy el ingreso, que genero el ingreso principal de mi hogar, ya no estoy, o tengo una enfermedad que me impide trabajar, o tuve un accidente y no puedo laborar. Entonces, con una buena preparación en cuanto a cómo podemos tener una asegurabilidad de ese ingreso, es que podemos comenzar a edificar de ahí para arriba cada uno de esos cuartos, ¿no? Entonces, ese proyecto de casa, ¿cómo podemos llegar a obtener esa casa? ¿Qué etapas debo seguir para poder alcanzar una casa? Todas las cuentas en caso de Canadá, Estados Unidos, esos beneficios que el gobierno nos puede dar en cuanto a ciertas cuentas registradas que hace que nuestro dinero pueda trabajar. Entonces, todo el tema de inversión, cómo la inversión va a trabajar para mí de una manera que sea inteligente, que empiece a ganar valor, ¿sí? Que no se pierda en el proceso, que no se devalúe. Y finalmente, pues la protección obviamente de la familia y también que hay herramientas que debemos ver en cada uno de los países donde estamos, cómo pueden ser realmente ajustables a mi realidad y que realmente beneficie a la familia y no beneficie a las entidades bancarias. Y ya bueno, de ahí para adelante toda la construcción que queramos tener, eso hace parte de una buena estructura financiera. Excelente. Mira, yo quisiera también complementar unas cosas aquí en torno a lo que acaba de hablar mi esposa, y realmente es que si se poseen estos tres pilares, lo que hablaba mi esposa, lo que es la protección de la familia, lo que es un fondo de emergencia, una protección testamentaria, pase lo que pase, suceda lo que suceda, cualquier evento a nivel familia, es imposible que una familia se derrumbe financieramente si tenemos estas bases sólidas, porque lo que buscamos es simplemente que si Dios no lo quiera, algún miembro de la familia pasa a un plano terrenal, simplemente que las personas que quedan lo extrañen, mas no lo necesiten. ¿A qué me refiero? Que lo extrañen porque pues la persona pasó a un plano terrenal, pero económicamente estamos bien porque había una protección, o que lo necesiten porque realmente la persona pasó a un plano terrenal y no teníamos ninguna protección. Y es lo que pasa mucho en América Latina porque nosotros vemos todo esto como un gasto realmente. Entonces, más como la invitación a tomar asiento y hacer una evaluación de cómo está realmente protegida mi familia, cuál es la estructura financiera que tenemos actualmente. Perfecto, excelente, muchas gracias. Bueno, ahí tienen, como les hablaba,
Mayerly Cárdenas y Heiber Biasus son especialistas en asesoría financiera, están aquí en el Canadá y bueno, sus servicios, pues van a ver las redes sociales de ellos aquí para que tengan esa asesoría. Miren, tienen a Mayerly Cárdenas, ahí está pasando en la pantalla, pueden contactarlos, sea por aquí, por TikTok también, lo pueden por Facebook, por Instagram, al correo electrónico que está pasando ahí en pantalla, o simplemente nos escriben al canal para obtener la información. Entonces, esa estructura financiera, uno cuando ve un tablero así, uno dice, pero es que es como complicado eso. Pero no, me da pereza. Eso es lo primero que piensa uno, ¿sí? También, lo segundo a lo que le tenemos, digamos, lo veo desde mi punto, doy mi opinión con respecto a eso, es que a veces no encontramos las personas adecuadas para eso, porque vemos de todo ahí en la viña del Señor, decimos. Entonces, cuando llegamos a ese tema de en quién confiamos, a quién le damos la responsabilidad de nuestras finanzas, es allí donde nos podemos preguntar. Entonces, cuando miramos este tema, ahora te estarás preguntando, y en lo financiero, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? ¿Cuál es el mejor banco? ¿Cuál es el producto que mejor se adapta a mi situación económica? Es ahí donde bloqueamos. Listo. Mi responsabilidad está en generar los ingresos, en obtener el dinero, las entradas. Mi responsabilidad es saberlo gastar. Mi responsabilidad, estoy hablando de la tercera responsabilidad, es saber dónde lo pongo, dónde pongo eso. A partir de ahí, de ese dónde lo pongo, en quién confío. Entonces me puedo hacer esas preguntas a partir de allí. Ok, ya tengo un plan, la planificación es esta y esta. Ahora, yo no tengo los conocimientos para hacerlo, ¿en quién me confío? Entonces, ¿qué nos pueden ustedes aportar allí, Mayerly y Heiber? Digamos que sí es importante acudir a los profesionales, digamos, especializados. Voy a hablar específicamente de Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, por ejemplo, donde hay consejeros financieros que te ayudan precisamente y te dan un soporte a poder organizarte a nivel financiero. Todo lo que es el tema del presupuesto, cómo poder incluso generar un ingreso adicional. Existen estrategias para todo esto, ¿cierto? Entonces, realmente la invitación a nivel general yo creo que es partir del hecho que tenemos que hacer una evaluación de cómo estamos actualmente y si si mis gastos son superiores a mis ingresos. Creo que es la primera etapa, ¿cierto? Poder conocer esa realidad. Y luego de ahí empezar a tomar acción buscando la información adecuada, ¿cierto? Buscando personas que también, cuando uno busca ayuda, puede encontrar profesionales que realmente se especialicen en estos campos y puedan darte una mejor orientación, porque el profesional está precisamente para ayudar, para darte una visión objetiva de lo que realmente necesitas. Entonces, cuando soy capaz de levantar la mano y decir, ok, mira, esta es mi realidad, definitivamente no puedo, ¿qué herramientas, qué estrategias puedo encontrar? Y a veces una mirada externa puede aportar más. Y miren, ya vamos llegando al final del programa y yo quisiéramos que te quedaras con esto. Cuanto más tiempo pasas contemplando lo que deberías haber hecho, pierdes un tiempo valioso planeando lo que puedes y harás. Lil Wayne. Entonces, de las frases que damos aquí para que te quedes con ellas, con eso queremos generar la conciencia del tema que se trató. Y en este caso es importantísimo en el aspecto de vida de todos nosotros. De estas frases célebres que buscamos, siempre tienen un mensaje profundo y es llegar a esa conciencia, esa generación de conciencia de que los cambios, como le decíamos en un principio, no se dan si no empiezas a cambiar esos pequeños hábitos o simplemente si no haces esas reflexiones a las que queremos llevarte hoy. Entonces, quédate con esto y yo quiero invitarte a que nos sigas los siguientes programas, de que si quieres o necesitas asesoría en esto, tema financiero, tema económico, puedes comunicarte con Mayerly Cárdenas, están aquí en el Canadá, con Heiber Biasus, que son personas en las que tengo entera confianza, con las que ya hemos venido trabajando y por los que recomiendo de verdad. Son personas honestas, son personas que te van a decir
la verdad, la asesoría sobre lo que necesitas, y por eso hablaba yo en algún momento de saber en dónde pones tu dinero, en quién confías para ese proceso de financiamiento, ese plan que tienes a largo plazo o a corto plazo, cómo te puedes planificar para tu retiro. Bueno, todo este tipo de temas que ellos trabajan de manera muy profesional. Waldir, de verdad, muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. A mí me gustaría cerrar esto agregando que si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer acciones diferentes. No podemos pretender llegar a otro lugar si seguimos yendo por el mismo camino. Entonces, la invitación del día de hoy es más como ir a la acción, a realmente no solo quedar en el pensamiento de, ay, yo quiero una vida diferente, sino qué voy a hacer para obtener esa vida diferente que yo realmente quiero. Muchas gracias por la invitación del día de hoy, de verdad que lo apreciamos bastante. Y pues haciendo alusión nuevamente a todo lo que recalca con mi esposa, muchísimas gracias, Waldir. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por abrirnos este espacio para poder dar a conocer un poco de información y educar de una manera a toda nuestra comunidad latina, sobre todo poder llegar a este tipo de personas que no tienen esa información y poderlo hacer en nuestro idioma, en español, que es mucho mejor. Perfecto. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Mayerly, muchas gracias, Heiber, muchas gracias a las personas que se conectaron, a los que van a ver este programa en diferido, y que, bueno, Dios nos bendiga a todos y que nos dé la sabiduría para seguir trayendo esta información aquí. Gracias. Gracias. Chao, chao.